Presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un auténtico honor estar hoy aquí. Susana Solís, eurodiputada, gracias por defender la industria y la competitividad en un entorno difícil en Europa. Señoras y señores, yo estoy aquí muy a gusto y la verdad, bueno, primero, podía irme inmediatamente porque, después de escuchar a Marta, a Alberto, a Ángela, a Susana, estaba pensando, ¿y ahora qué añado yo? Podría decir, estoy de acuerdo, me voy y me siento. Pero bueno, la próxima posiblemente Marta no me vuelva a invitar. Y como me gusta venir, porque estoy a gusto, porque me identifico con lo que vosotros o ustedes representan, además he podido escuchar reflexiones de mucho interés a lo largo de este rato que hemos estado aquí. Y yo quiero subrayar la importancia de este sector. O sea, al final, toda la cadena de valor de lo que ustedes representan es prácticamente el 10% del PIB español. Estamos hablando de algo muy importante en nuestra economía. Toda la cadena del valor del automóvil, en la que vosotros sois, digamos, la parte en contacto con el cliente, pero es prácticamente el 9% del empleo en España. Y es un sector muy importante para la economía española, porque además somos el segundo fabricante europeo de automóviles y somos el 9º fabricante mundial, lo cual para nuestra dimensión es mucho. Y permítanme decirles que desde mi punto de vista, este sector en España y en Europa necesita 3 cosas. Son, desde mi punto de vista, simplemente 3 cosas, nada más, pero 3 cosas que necesitamos y que necesitan ustedes para poder seguir generando riqueza para el país. En primer lugar, algo muy evidente, y lo ha dicho también Alberto Nadal, que las personas puedan comprarse un coche, que tengan poder adquisitivo para ello. Y para esto ustedes necesitan una economía competitiva. En segundo lugar, que las personas sepan qué coche comprar, que no se muevan en un mar de dudas, porque cuando uno se mueve en un mar de dudas, lo que hace es demorar la decisión de compra. En definitiva, lo que ustedes necesitan es que haya certidumbre. Y, en tercer lugar, el que las personas puedan comprar un coche que les guste, un coche que les cubra sus necesidades. En definitiva, algo que también se ha dicho hoy aquí, que es que haya libertad de elección. Y esto enlaza directamente con el tú decides, que es el que encabeza esta jornada. Vamos al primer objetivo. Necesitamos una economía competitiva, que la gente pueda comprarse un coche. Y yo creo que necesitamos una reflexión muy seria en el ámbito europeo. Hace 15 años, ayer, como quien dice, la economía americana y la economía europea aproximadamente tenían la misma dimensión. Éramos el 21-22% del total de la economía mundial. Han pasado solamente 15 años. Hoy, la economía norteamericana es el 26% de la economía mundial. La economía europea está entre el 16 y el 17%. Por tanto, la economía europea ha menguado. Alguno dirá datos económicos, ¿no? Pero es que detrás de estos datos económicos hay vida de personas. Fíjense, yo tengo 62 años, nací en el año 63 y estoy mirando aquí y, bueno, hay gente bastante más joven, pero también estoy viendo algunos de mi generación. Para estos de mi generación, para los que nacimos en los años 60 o incluso primeros de los 70, cuando nosotros nacimos, y posiblemente podemos tener circunstancias socioeconómicas diferentes, regionales diferentes, podemos vivir en entornos diferentes, pero creo que nos une a todos una cosa. Cuando nosotros nacimos, nuestros padres estaban convencidos de que nuestra vida iba a ser mejor que la de ellos. Absolutamente. Y esto genera ilusión, esto genera esperanza, esto genera ganas de trabajar para construir un futuro. ¿Qué es lo que pasa ahora, desgraciadamente, en Europa? Que los padres y madres de los que tienen hoy en día 20, 22 años, o de aquellos que nacen, luego no sé lo que va a pasar, porque el mundo puede dar muchas vueltas, pero están convencidos de que la vida de sus hijos va a ser peor que la de ellos. Y esto genera miedo, esto genera incertidumbre, esto genera desconfianza, esto genera temor.
Por ello, debemos mirar la competitividad europea como algo absolutamente necesario, prioridad absoluta de todas las políticas en todo el ámbito europeo. Está muy bien hablar de autonomía estratégica, pero no va a haber autonomía estratégica si no hay una economía competitiva. Si nosotros no somos competitivos en Europa fabricando baterías, no habrá autonomía estratégica, porque las baterías se fabricarán en China y las traeremos de China. Está bien también hablar de sostenibilidad, pero si ahogamos la industria europea con costes elevados para pagar las emisiones de CO2, que deben desaparecer estos costes, si no queremos perder miles de empleos en el sector del acero, en el sector del aluminio, en el sector del papel, en el sector de la química, debemos poner por delante las políticas de competitividad, porque al final, ¿qué es lo que está pasando? Que como la industria europea no puede asumir estos costes, termina cerrando. Exportamos industrias, exportamos empleos, quitamos esperanza a la gente, hacemos que la gente no tenga esperanza en el futuro. Y luego, ¿qué pasa con esas emisiones de CO2 que queremos combatir? Que esas plantas que se van a la India, que se van a China, que se van a Turquía, emiten un 50% más de media de emisiones que las plantas que tenemos en Europa. Con lo cual, además, estamos contribuyendo a aumentar las emisiones de CO2 en el mundo. Por tanto, no va a haber sostenibilidad si no hay competitividad. Necesitamos competitividad, si no la sostenibilidad será una quimera. Y hay una receta para esto. Habéis oído todos hablar del informe Draghi, ¿verdad? Yo suelo decir, cuando vais a los hoteles americanos, como cuando abrís el cajón de la mesilla de noche, cómo suele haber una Biblia, y lo digo con mucho respeto, porque yo soy católico, pero pues el informe Draghi es un poco como la Biblia que tenemos todos, que el 100% la tenemos encima de la mesa de nuestra oficina. El 5 o el 10% lo hemos leído y nadie aplicamos los preceptos, más o menos como la que tenemos en el cajón de la mesilla de noche de los Estados Unidos. Pero claro, lo triste es que hay diagnóstico, hay una estrategia compartida. Todos estamos de acuerdo en esa estrategia. Se aprobó hace año y medio y no hay ejecución. La industria europea, y lo ha dicho Susana, lo ha dicho Alberto, lo ha dicho Marta, lo ha dicho Ángela, la industria europea sufre una hiperregulación. Necesitamos menos directivas, necesitamos menos leyes, necesitamos menos órdenes, necesitamos menos regulaciones. Hace falta cortar la regulación. La industria no puede más, la estamos ahogando. Y si queremos competir con los norteamericanos, si queremos competir con los chinos, necesitamos acabar con esta hiperregulación. La receta es sencilla, está escrita. La tenemos todos encima de la mesa y no se aplica. Empresas más competitivas significa que puedan crear empleo, empleo de calidad, empleo mejor remunerado y que esos padres de los niños que nacen hoy puedan tener esperanza de que el futuro de ellos también puede ser diferente, igual que nuestros padres pensaban que nuestro futuro podía ser mejor y diferente. Por tanto, competitividad, competitividad y competitividad. Una receta, poner más foco en las personas. Receta necesaria para devolver la esperanza a los jóvenes europeos, cuyo problema no es solamente que no pueden comprarse un coche, que también lo es. El problema es que ni siquiera pueden iniciar un proyecto de vida. Decía que lo primero que necesita este sector es que las personas puedan comprarse un coche. Competitividad. Lo segundo que necesita es que sepan qué coche comprar. Mira, es que esto me ha pasado, de verdad, parece un anecdotario, pero me ha pasado estos últimos 2 años muchas veces, pero son muchas. Ir en la calle y alguno que te conoce, pues te ha visto en algún sitio, en algún periódico, en la tele, y te dice, Imaz, ¿qué coche tengo que comprar? Y yo pienso, ¿qué leche sé yo qué coche tienes que comprar? Si yo no soy un experto, sois vosotros los que sabéis qué coche tienes que comprar. Pero claro, ¿sabéis qué es lo grave que esto? ¿Qué es lo grave de esto? Que cada vez que alguien me pregunta esto, o nos pregunta esto, está denotando algo muy grave y muy serio. Significa que hay incertidumbre. Y si hay incertidumbre, significa que la gente no sabe qué coche comprar. Y esto da lugar a que la decisión de compra se demore. Y este es un impacto muy negativo en la economía, es un impacto muy negativo en vuestra industria. Hemos visto ese agujero de 2 millones, Marta, cuando nos has puesto esa gráfica, y cómo en el 25 se recuperaba. Sí, pero en el 25 las cifras siguen estando por debajo del 2017, siguen estando por debajo del 2018, siguen estando por debajo del 2019, y con una población que ha crecido, que somos muchos más millones de personas en España, y una población además
que teóricamente la economía ha crecido también a lo largo de estos años. Y esto hace que el parque automovilístico sea cada vez más viejo. De tener esos 8 años a los que antes hacías referencia, los 14,6, creo que eras tú, Marta, teníamos 8 años de vida media del parque en el año 2008, ayer. Y hoy tenemos auténticas coches viejos, circulando por nuestras carreteras. Tenemos vehículos, tenemos tecnologías, pero con esas medidas a las que hacía referencia hace un momento Susana, que afortunadamente se ha corregido, pero como decía ella, muy poquito y parcialmente, de que se va a prohibir determinado tipo de motor de combustión, se genera incertidumbre. Lo que estamos haciendo es que la gente demore su decisión de compra y el parque se convierte en viejo, en antiguo. Tercera y última reflexión, y termino. Tú decides. Este es el lema. Las personas deben poder comprar el coche que necesiten. Necesitamos más tecnología, necesitamos menos ideología. Decir esto delante de vosotros es una obviedad, porque lo sabéis mejor que yo. Los coches diésel hoy en día son muy buenos y limpios. Los coches de gasolina hoy en día son muy buenos y limpios. Los coches híbridos hoy en día son muy buenos y limpios. Los coches eléctricos hoy en día son muy buenos y limpios. Lo que necesitamos es que la gente renueve su coche. Dejemos al ciudadano que elija en función de su necesidad. Un coche diésel actual, un Euro 6, si lo comparamos con un Euro 1 del año 2000 aproximadamente, de estos que circulan a millones por nuestras carreteras, emite aproximadamente un 91% menos de partículas. Emite aproximadamente un 84% menos de óxidos de nitrógeno, de NOx. Si acabaríamos prácticamente con el problema de contaminación en nuestras grandes ciudades simplemente renovando el parque, porque la tecnología ha evolucionado. El problema de la contaminación en España no son los coches diésel. El problema de la contaminación en España no son los coches de gasolina. El problema son los coches viejos. Hoy, un coche diésel, y lo decían también Marta y lo decía Susana, con combustibles renovables es una realidad diferente. Nosotros hoy, y no he venido a hablar de mi libro, tenemos 1.600 estaciones de servicio en España con un combustible diésel 100% renovable, que puede aprovechar toda la infraestructura que existe, todos los coches que existen y además no emitir CO2 en todo su ciclo de vida. Y si diésemos, además, certidumbre a los fabricantes de coches, no diciéndoles de que, y está muy bien el paso, como comentaba Susana, de que, bueno, en el 35 se acaba, pero no se acaba porque vais a poder vender con un 10% las emisiones que tenéis, un 3% con combustibles renovables y un 7% con acero verde. Claro, necesitamos que la gente invierta y que invierta en la eficiencia en el motor para que los coches consuman menos, para que emitan menos. ¿Quién va a invertir en la eficiencia en el motor con estas restricciones para los próximos años, si no sabe qué va a vender, si no sabe qué va a poder fabricar? Por tanto, necesitamos nuevamente más tecnología y menos ideología. Nosotros podríamos perfectamente tomar un coche diésel, y un coche diésel hoy, nuevo, moderno, con un combustible diésel 100% renovable, emite las mismas moléculas de CO2 o menos, me atrevo a decir que menos que un eléctrico en todo su ciclo de vida, si tenemos en cuenta la fabricación de la batería y la fabricación del coche. Pero no, oye, y luego el que quiera que se compre el diésel y el que quiera que se compre el eléctrico, pero lo estamos penalizando. No penalicemos la combustión con argumentos ideológicos. Son argumentos ideológicos, no tienen base técnica. Por tanto, tú decides. Lo que necesitamos es un plan de renovación del parque, en el que decida el ciudadano y el que no decidan los responsables políticos. Por tanto, competitividad, certidumbre, libertad de elección. Son las 3 recetas que necesita un sector de automoción dinámico, una industria del automóvil europea que avance, un parque que se renueve, que también es seguridad en nuestras carreteras, un aire más limpio y sostenible. Y también, ¿por qué no? Porque también hay que hacer feliz a la gente, consumidores más libres y consumidores más satisfechos. Por tanto, a mí me gusta mucho repetir, os habéis dado cuenta ya para estas alturas, la frase de más tecnología y menos ideología. He hecho de ello prácticamente un eslogan. Por tanto, me alegra ver que esta frase
que a mí tanto me gusta, encaja también con esta que lidera esta convención, este encuentro, y que tanto os gusta a vosotros y también a mí, que es Tú decides. Muchas gracias a Faconauto por invitarme a esta presentación. Gracias.